Buen día, bienvenido a su canal Compartiendo la Fe con Ricardo Andrés. Hoy es domingo 19 de enero del 2025. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy, que trata sobre el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Para que vayan teniendo idea de lo que vamos a tratar hoy, habla sobre la boda de Canaán. 3 días después, 3 días después se celebra una boda en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltará vino, porque se les había acabado el vino a las de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Le dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice Jesús: sacadlo ahora y llevadlo al maestro. Ellos lo llevaron. Cuando el maestro de la boda probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua sin que lo supieran, llama al maestro al novio. Le dice: todos sirven el primer vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta esta hora. Les repito, el Evangelio de hoy trata sobre Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11, especialmente sobre la boda de Canaán. Todos los que participaron de la Eucaristía el día de hoy domingo, como es día de precepto, nunca hay quien hable una misa obligado, pero precepto quiere decir que es como un punto primordial que en la iglesia trata que todo buen cristiano católico vaya a misa los domingos para poder llevar una buena vida católica. Si vemos y detallamos ese evangelio el día de hoy, sabemos que el eje principal o el tema principal sobre este evangelio trata sobre que comienza la vida y los milagros de Jesús. Porque Jesús, teniendo 6 tinajas de agua, la mandó a llenar hasta el borde, o sea, como quien dice en algunos lugares, hasta el tope, hasta rebosar. Simplemente le dice a los obreros, a los mayordomos: saquen el agua y ya la pueden llevar. Al llevarla, ellos saben de dónde salía, de agua. Se la llevan al maestro de la boda, él sin saber de dónde proviene supuestamente el vino, sin saber antes que había sido un agua que tenía un milagro, que convertía el agua en vino. Lo prueba y le dice al novio de la boda, como quien dice el dueño de la fiesta, dice: todos guardan el mejor vino al principio, y después, cuando todo el mundo está bebido, o sea, están ebrios, sacan el vino inferior o el más barato, para que nadie note mucho el cambio. Como él es el maestro de la boda y sabe muy bien de vino, le dice: y guardas tú hasta esta hora, guardas tú el mejor vino. Lo felicita. Entonces, primero que todo, sabemos que Jesús hace un milagro y donde comienza su vida pública o ministerial. Pero si vamos más a trasfondo, ya saben que yo me considero ante todo cristiano, sí, pero defiendo mucho la parte mariana, la parte de la Virgen María aquí ante la sociedad. ¿Por qué? Porque en parte de la Biblia, como específicamente, se hace notar o se hace desarrollar el papel que juega la Virgen María. Todo el tiempo de Adviento estuvimos hablando sobre que por el sí de María entró Jesús al vientre, porque el niño Jesús ya es un hombre acá en Galilea, en Canaán especialmente, es invitado a la boda, ya es un hombre, alrededor de 33 años, comienza su ministerio con este milagro.
La Virgen María va y le dice, hijo, se está acabando el vino. Jesús le toma la palabra y le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, él le dice como que, o sea, tú eres mi madre, pero ¿qué tengo que ver yo ahí? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, no me pidas algo que no. Ella simplemente hace valer su derecho de madre y se voltea donde están los sirvientes y le dice, haced lo que le diga. Jesús, siendo sabio, porque es hijo del Altísimo, lleno de sabiduría, y siendo correcto, un hombre santo, sin pecado alguno, siendo el Cordero perfecto, cumple su cuarto mandamiento de su padre, que es honrar padre y madre. Él simplemente se limita a verlas, le dice a los sirvientes, esos son tinajas, llénenlas de agua, hace su oración, hace su trabajo. Jesús, que hacía milagros, convencer y evangelizó. El primer punto es que Jesús comienza su vida ministerial, comenzando a hacer un milagro. Segundo punto, comienza a evangelizar a sus discípulos. Porque al ver el milagro, los discípulos dice al final, y los discípulos más creyeron. O sea que los discípulos los querían, los seguían, pero siempre quedaban las dudas, ¿será el Hijo de Dios? Él comienza con el milagro y los discípulos dicen, wow, convertir el agua en vino. Con ese pequeño milagro que dentro de toda su vida, comienza con un milagro, digamos, muy leve, que es convertir el agua de vino en vino. Sabemos que Dios, Jesús, Dios hombre, resucitó a Lázaro, curó ciegos, curó cojos, leprosos. Y el mayor milagro fue ser capaz de tener tanto amor en su ser que se sometió a nuestros golpes y a nuestros maltratos e insultos hasta el punto de morir en una cruz, crucificado sin tener la culpa de nada. Asumió el pecado de toda la humanidad en ese momento y lo que estaba por versar ahora. Todo lo que nosotros hacemos diariamente lo asumió Jesús en la cruz. Es el primordial punto de vista en este evangelio el día de hoy. Pero abajo de ese capa superior, porque ante todos somos cristianos, está el papel de la Virgen María. Ahí se comienza a notar que la Virgen María sí puede interceder por nosotros. Los novios eran simplemente dos ciudadanos romanos o de Nazaret. Eran dos judíos normal y corriente. Y la Virgen María, al ver que se está acabando el vino, intercede y dice, hijo, se está acabando el vino. Jesús le dice que todavía no, pero ella sabiamente, inocentemente, se caca ya, le dice, haced lo que él les diga. Y Jesús, sabiendo que tiene que conservar su mandamiento, le hace caso y hace el milagro. Él hace notar ahí, desde ese tipo de comportamiento, hace notar lo que nosotros los cristianos marianos creemos. La Virgen María como tal es intercesora. Por eso le rogamos. El Ave María dice muy clara la oración, todos lo sabemos, roga por nosotros que recurrimos a vos hasta la hora de nuestra muerte. Nosotros no le rezamos a la Virgen María como si fuera Dios o como si fuese un ser superior inclusive que Jesús. No, Señor. Le rezamos como lo que es la Madre de Jesús, que es el Hijo de Dios o Dios Hijo. Le rezamos a ella para que interceda y siga rogando por nosotros hasta la hora de nuestra muerte. Supongamos un caso. Yo he tenido varios altibajos en la vida. He pasado por cáncer, trombosis, problemas económicos. Y siempre voy a la iglesia. Mi norte es Jesucristo como pilar de la iglesia. Pero también no lo va a negar. Tengo un amor inmenso a la Virgen María en cualquiera de sus vocaciones. Bien sea la milagrosa, como la camisa que cargo, que es la Virgen de Guadalupe. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque yo le digo a ella, tú no me vas a hacer milagro, mi virgencita, pero si tú le dices a tu hijo que voltee a mirarme y que por favor, ponga el oído a mis súplicas, porque nunca va a ser una oración de ordenarle a Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios, el heredero, el dueño, el rey, el que juzga, el juez.
yo le puedo pedir todos los días, pero yo no soy quien para mandar a Jesús, nunca. Él por amor va a responder nuestras súplicas, nuestros ruegos. Y a nosotros se nos suman los ruegos de la Virgen María como madre, porque siempre cuando tengo muchos amigos que son separados de la Iglesia Católica, o sea, los protestantes evangélicos, y siempre hacen preguntas, y estos días he contestado y he revisado mucho el Facebook, en la caja de comentarios me preguntan mucho por la Virgen María, me dicen que a veces repito lo mismo y nunca me voy a cansar de defender a la Virgen María, porque ella tiene el gran, no deber, porque no tiene obligación con nadie, pero sí tiene para nosotros una gran devoción de interceder, de decirle: Jesús, por favor, mira a este joven, señora, a este viejo, Ricardo, que tiene este problema y necesita este milagro. Jesús voltea, mira mi comportamiento y él toma su sabia decisión de ayudarme. Y el hecho que Jesús no me responda la súplica en ese momento no quiere decir que no me escuche. Jesús escucha. Simplemente que todavía no ha llegado el momento para él responder o hacer el milagro que yo necesito en mi vida. No es que yo quiera. Hoy 2025, el año 2025, ya vimos tocar un pequeño tema que me han preguntado 2 veces por Facebook, por el Messenger, el tema sobre California. Ya por cuestiones de ser otro país no quiero tocar el tema porque no lo estoy viviendo en carne propia. Lo que yo puedo ver de un punto de vista ajeno o alejado es simplemente una opinión. Es que todos en nuestra vida hemos tenido la ignorancia de alejarnos de Dios. En este caso, una ciudad tan próspera, tan exuberante, tan rica, de donde viven tantos artistas, actores y actrices con mucha plata, tuvieron la osadía de burlarse de Dios y del Hijo. O sea, no nada más de Dios. Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se burlaron de él. Dios se voltea, le da la espalda. Lamentándolo mucho para ellos, el demonio salió y no sé cómo hizo el incendio, no sé cómo sucedió, porque como les digo, yo no vivo en California, vivo en Colombia. Simplemente le dieron espalda y hay casos documentados donde muchos hermanos creyentes en Cristo, cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, cristianos al fin, de diferentes doctrinas, sintieron el milagro de la mano protectora de Dios. Bien sea porque sean católicos, cristianos, evangélicos, simplemente son personas que creen mucho en Dios y tuvieron la gracia de robarle un milagrito a ese ser tan hermoso que llamamos Dios, que fue conservar su única propiedad que tenían. Las propiedades de los lados o adyacentes se quemaron, se volvieron ceniza y esas casas quedaron intactas, no fueron una. Yo he estado viendo documentales de allá y tengo contabilizadas 13 casas, no mansiones, pero sí casas en buen estado. Hay una parroquia que se llama, si no me equivoco, Santo Rosario, donde un sacerdote no se deja evacuar de su parroquia, porque él quería tanto su iglesia que él dice que no, que Dios se la va a proteger. Tanta la fe de ese sacerdote católico que no fue tocada la iglesia. Yo voy a tratar de ponerles al final del video unas imágenes de unas cuantas casitas o lugares que no han sido tocados por el incendio. Era el contraste tan fuerte que es ver, digamos, un tipo de Roma devastada por un incendio que no sabemos cómo causó, pero cómo protege dentro de todo. Se cumple lo que dice el Salmo 91: caerán 1000 a tu derecha y 10.000 a tu diestra, mas la peste no llegará a tu casa, o la devastación no llegará a tu casa. Es promesa. Dios habla de promesa y las cumple. Recuerden que yo como ser humano, yo Ricardo como ser humano, puedo romper mis promesas. Yo les puedo prometer a ustedes: quiero el día
X de tal mes voy a hablar un tema en especial, pero por alguna circunstancia no me lo estudio, no lo sé, tengo flojera, desánimo o simplemente no quiero, les puedo cambiar y inventar una excusa y decirles no pude. Cambio, Dios nunca va a romper su promesa. Él dice que todo aquel que le ruegue y le pida, él será escuchado. Sabemos que habrán personas que han rogado y sin embargo se les quemó la caseta, porque el milagro en ese momento no era viable para ellos. Quién sabe si más adelante, sabiendo lo que les pasó, se ganan la lotería, saben cómo manejarse mejor con la plata. Entonces, el día de hoy quería hacer el comentario con respecto al Evangelio porque sí, vemos todo el tema principal de Jesús y que nunca se nos olvide. Nadie va a ser como Dios. Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie. ¿Y quién como el Cordero, el Hijo predilecto de Dios? Nadie. Pero Dios es millonario en sabiduría y misericordia. Él tendrá misericordia de los corazones arrepentidos y que le oren. Y pone en su sabia inteligencia, lleno de esa sabiduría tan hermosa que tiene Dios como tal, pone a disposición el Espíritu Santo para lo que podemos aclamar al Espíritu Santo. En algún momento yo me siento acá, hablo con ustedes alrededor de 20 minutos, me lleno de nervios y sí, yo me dispongo, me abandono en el Espíritu Santo y trato que las palabras fluyan. Porque todos los días me siento acá y para mí no es fácil, me atacan los nervios. Quiero decirles tantas cosas en 20 minutos que son muy reducidos. Pero como siempre me quiero despedir pidiéndole unos favores. Número uno, denle seguir al canal, se suscriben, ¿ok? En la caja de comentarios, cualquier comentario, estamos en 2025, estamos comenzando. Tal día, Ricardo Andrés, quiero que digas esto o quiero que hagas un video sobre este templo, esta iglesia, vivo en tal barrio, en tal municipio, ciudad cerca de Pereira, y necesitamos que vengas acá a repartir esas apostolados que tú repartes y lo haremos. Por acá le quiero mostrar en la ciudad de Armenia. He ido últimamente en varias ocasiones al templo que se llama Nuestra Señora del Café, una parroquia. Me pareció muy bonita la imagen de la Virgen, se la quiero mostrar aquí en cámara. Es la Virgen María. Como tal no es una advocación porque no hay registro histórico que ella se haya aparecido en esta advocación, pero es una forma de agradecerle y pedirle a Dios y a la Virgen María que interceda y de pedirle a Dios un milagro que los caficultores tienen, para pedirle a la Virgen María que ruegue que la cosecha sea productiva, la ganancia buena y no haya ningún tipo de peste, contratiempo con la plata, mucha lluvia ni poca, que todo salga bien. Los caficultores, no solamente aquí en Armenia, Colombia, en muchas partes del mundo hay esta imagen, esta especie de advocación que tienen con la Virgen María. Le invito a que vayan ahí a la parroquia que queda en Armenia. Vamos aquí en la oración que nos regaló el Padre Jorge. Dice parroquia Nuestra Señora del Café. No tengo la dirección exacta. Fue fundada en el mes de octubre del año 1997. Digamos que tiene alrededor de 23, 24 años. Relativamente una parroquia muy joven y muy nueva en su espacio. Pero yo ya he ido a varias misas ahí, lo más que todos los domingos. Ya el párroco, que es el Padre Jorge, muy amablemente me recibe, me atiende. Él es constante en las confesiones, siempre pueden ir a diferentes horas, él siempre es constante a las mismas confesiones. Y es un sacerdote que tiene buen carisma, porque él no se guarda nada. A mí me gusta confesarme con un sacerdote que me digan, Ricardo, estás fallando en esto sí, esto no es así, no vuelvas a decir esto en un video. Me toma
Coloquialmente, como diría la madre de uno, te voy a jalar, me jala las orejas, si me equivoco o no me equivoco, y igualmente le digo buenas tardes, padre Jorge. Aquí le estamos pidiendo a las personas que vayan a la parroquia Nuestra Señora del Café. La custodia en la afuera entrando hay una capilla de adoración perpetua o adoración continua, donde hay una custodia hermosísima. Es la Virgen María en metal, entre plateado y dorado, y en el centro del vientre está la hostia, el Santísimo como tal. Yo monté un reel donde le expliqué por qué me conmovía tanto esa custodia. Primero porque es la forma de la Virgen María y me hace recordar que el primer tabernáculo que existió en la tierra, el lugar apropiado para que Dios Hijo pisara aquí en la tierra, no fue nada más y nada menos que el vientre de esta señorita hermosa que tenemos aquí atrás en el telón, que es la Virgen María, o tenemos aquí en la camiseta la Virgen de Guadalupe, la Virgen María. Entonces, no olvidemos esto, señores. Pilar fundamental de la Iglesia Católica es el Señor Cristo, el Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La madre es una intercesora incansable, nunca se va a cansar de pedir por sus hijos. Acuérdense que ya hemos hablado sobre el tema porque somos los hijos, Juan 19:25, y junto a la cruz estaba ella, su madre, o sea, la Virgen María, la hermana de la madre, y María la Magdalena. Eran las mujeres que estaban en el momento de la crucifixión de Cristo. Ella todo lo guardó en su corazón. Y en ese momento Jesús, sabiendo que ya la muerte física en ese momento era inminente, llama a Juan y le dice: hijo, he a tu madre, madre, he a tu hijo. Y el discípulo amado, que era Juan, ¿a quién amó tanto Dios? Leamos Juan 3:16, porque tanto Dios amó a la humanidad que mandó a su único y primogénito hijo para que todo aquel que crea y tenga fe en él sea salvo. Entonces nos la deja como madre, y de ese momento Juan la acogió en su casa y en su corazón. Si Jesús le pide a la humanidad que podamos acogerla como madre de nosotros, y ella como madre puede interceder, no le dé vergüenza en darle las gracias y abrirle la puerta de tu casa, que es tu corazón. Porque si somos cristianos de verdad y cumplimos con los sacramentos, que es confesarnos, ir a misa, comulgar, tratar de no pecar. Digo tratar porque todos somos pecadores. Unos más, otros menos. Tal vez yo sea más pecador que muchos los que me ven. No sabemos eso, lo más lo sabe es el Rey. Entonces, les pido por favor que defendamos a la Virgen María, pero que nunca se nos olviden que primero está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay que mentir, no hay que blasfemar en su nombre, en cualquiera de los tres seres, porque estamos haciendo algo que estamos dándole la espalda a Jesús, o estamos escupiéndolo, dándole una bofetada, o peor aún, clavándolo, o atravesándole con la daga esa, el punzón ese que le atravesaron el corazón y el pulmón. Pero tanto fue la misericordia que lo que botó fue agua y sangre, y aún así sobrevivió. Y la Virgen María buscó consuelo en su hijo adoptivo Juan. Por eso le digo, aclaro esa parte, hijos adoptivos somos de la Virgen María. La Virgen María tuvo un solo hijo y no tuvo dolor de parto. ¿Cómo es? No me pregunten a mí, que yo no sé. Trataremos de investigar ese tema, cómo sucedió, y haremos algún día en su momento debido un video corto. Feliz tarde, paz y bien. Recuerden, primero Jesús y la Virgen María. Pidamos la intercesión de la Virgen María para que el Señor Jesucristo, nuestro Rey, nos perdone y nos haga los milagros que merecemos o necesitamos, y hagamos mérito para merecer nuestros milagros. Paz y bien.
Dios les pague.